Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Hechos, capítulo 15 y 21, transigencia y confusión. Hechos 15 y 21 son documentos cruciales con relación al diezmo porque describen la lucha del concilio de la iglesia primitiva para tratar con el problema de cómo debía aplicarse la ley a los judíos y a los gentiles. La terrible transigencia mantenía a los judíos cristianos bajo la plena jurisdicción de la ley, con sus continuados nexos con el templo de Jerusalén y por supuesto los diezmos para el templo, no para la iglesia. Sin embargo, liberaba a los cristianos gentiles de toda jurisdicción de la ley en absoluto. En consecuencia, ninguna parte de la ley, incluyendo el diezmo, fue aplicada jamás a los creyentes gentiles. Pablo estaba en lo cierto. La iglesia de Jerusalén, dirigida por Santiago y Pedro, estaba errada. La transigencia que Santiago y la iglesia declararon causó una división en la iglesia primitiva, lo cual finalmente condujo a la muerte. Aunque siglos más tarde, de esta particular iglesia judeo-cristiana legalista que pronto rechazó a Pablo y a todos sus escritos. En Hechos 15:1 leemos: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Después de que Pablo regresó a Antioquía de Siria, de su primer viaje misionero, una delegación no autorizada de fariseos cristianos de la iglesia de Jerusalén fue a Antioquía a completar las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Los miembros de esta delegación insistían en que los creyentes gentiles debían circuncidarse según el rito de la ley mosaica para ser salvos. Para ello, ser circuncidado significaba guardar toda la ley de Moisés. Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Después de que una acalorada discusión sobre el lugar de la ley mosaica en la doctrina cristiana no produjo ningún acuerdo satisfactorio, Pablo y Bernabé fueron presionados para que continuaran la discusión en la iglesia de Jerusalén. Hechos 15:5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los cristianos fariseos judíos de la iglesia de Jerusalén habían mantenido todos sus nexos con el judaísmo y el templo. Evidentemente, también lo había hecho el resto de la iglesia. Querían que la iglesia ordenara a cada uno de los creyentes, tanto judíos como gentiles, quedar
bajo la plena jurisdicción de la ley mosaica y obedecer todas sus enseñanzas. Eran judíos primero, fariseos después y cristianos en tercer lugar. Hechos 15:6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Aproximadamente en el año 52 después de Cristo, 25 años después del Calvario, esta iglesia primitiva de Jerusalén todavía no había confrontado el problema de la ley en lo que respecta a los gentiles. Estos cristianos judíos todavía se sentían cómodos al añadir simplemente las enseñanzas cristianas a todas sus tradiciones judías. Lo más probable es que los cristianos gentiles en su membresía habían sido circuncidados y el problema no había surgido. Ahora que Pablo había regresado con el testimonio de muchos cientos de creyentes no circuncidados, el problema hizo una grave crisis, algo que habían de decidir urgentemente. Hechos 15:7 dice: y después de mucha discusión, como hoy en día, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar aún? Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. El apóstol Pedro, segundo en autoridad después de Santiago, recordó a la iglesia que él personalmente había sido testigo de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo simplemente por fe y aparte de la observancia de la ley. Concluyó diciendo: puesto que tanto judíos como gentiles recibieron el Espíritu Santo por fe, la ley no funcionaba como método de salvación. En consecuencia, poner a los cristianos gentiles bajo el yugo de la ley equivalía a tentar a Dios. Los judíos y los gentiles son salvos por gracia, no por medio de la ley. Ahora, yo pregunto, ¿no es lógico decir que tratar de poner a los creyentes bajo el yugo del diezmo también equivale a tentar a Dios? Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Luego, por si acaso alguien creía que Dios no bendecería a los gentiles que no se hubiesen comprometido a guardar la ley mosaica, Pablo contó muchas y grandes experiencias de las bendiciones de Dios sobre los gentiles incircuncisos. Hechos 15:19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos
tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Después de recordarles a los cristianos judíos que la Biblia había profetizado que los gentiles serían parte del pueblo de Dios, Santiago, el líder de la iglesia, declaró que los cristianos judíos no debían inquietar a los cristianos gentiles, esperando que obedecieran la ley mosaica. Esto es extremadamente importante. Aunque estos cristianos judíos no entendían que ellos tampoco estaban sujetos a observar la ley, si habían llegado a la conclusión correcta de que los cristianos gentiles no estaban obligados a guardar ninguna parte de la ley, esto, por supuesto, incluye el diezmo. Porque hemos analizado anteriormente que el diezmo sí forma parte concreta, real y sustancial de la ley. Por tanto, si estos cristianos judíos diezmaban, lo hacían para el templo, porque todavía se consideraban incorrectamente obligados a guardar toda la ley. Aquí habría que aclarar que estamos hablando de cristianos judíos, de judíos que se habían convertido al cristianismo y que tenían todas las leyes y normas propias de los judíos. Aquí no estamos hablando de gentiles que se hicieron cristianos, que es muy diferente. Por lo tanto, esta decisión era una transigencia divisionista y peligrosa. Mantenía a los cristianos judíos bajo la ley al mezclar la ley y la gracia, mientras mantenía a los cristianos gentiles fuera de la ley, sin mezclar la ley y la gracia. Cuando los predicadores declaran, como Pablo en Romanos 3, 21 y 22, que la justicia de Dios se ha revelado por medio de la fe, aparte de guardar la ley, y luego añaden artículos anteriores a la ley, como el diezmo, son estos predicadores los que causan una profunda división en la iglesia y en la teología. Las 4 prohibiciones impuestas a los cristianos gentiles en el versículo 20 no les fueron impuestas a causa de la ley mosaica, sino porque eran particularmente ofensivas para los cristianos judíos. Se relacionan más con las prácticas idolátricas, paganas, que con prohibiciones bíblicas. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, a varones principales entre los hermanos. O la gran mayoría de los miembros de la iglesia habían votado y silenciado completamente a los fariseos judíos que iniciaron la discusión, o los fariseos judíos se retiraron temporalmente en este punto. Además, nótese que los líderes de la iglesia no hicieron la decisión sin consultar y llegar a un acuerdo con el cuerpo de la iglesia. Hechos 15, 23 y 26. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones
y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más claro no puede ser. Los apóstoles, ancianos y el cuerpo de la iglesia no han dado la orden de que los cristianos gentiles debían guardar la ley. Esperar que no judíos guardasen la ley era comparable a perturbar las almas. Hasta lo pusieron por escrito para que Pablo pudiese mostrarlo a las iglesias que visitaba. Esta era una decisión 100%, habiendo llegado a un acuerdo entre todos los presentes en el primer concilio de iglesia registrado. Pero las iglesias del siglo XXI, estas iglesias modernas que todo inventan y todo cambian y todo alteran, han invertido esta carta y están mandando más y más a los miembros de la iglesia que guarden la ley. Por consiguiente, diezmando. Es decir, Hechos 15, 27 y 29 dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros alguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de la sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahora, aquí hay un punto profundamente relevante que quiero remarcar. Aquí dice claramente que le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos, a los primeros apóstoles, no imponer otra carga. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo del Bendito, en el capítulo de Juan 17, cuando expresa la oración sacerdotal, y en los capítulos subsiguientes habla de que el Espíritu Santo hablaría en el nombre del Padre y del Hijo, es decir, del propio Cristo. Aquí hay algo importante. Si en este versículo el propio Espíritu Santo, que hace la voluntad de Dios, que hace la voluntad del Hijo, no ordenó diezmar, ¿cómo es posible que ahora hombres impíos quieran sobrepasar la propia ordenanza y mandato del Espíritu Santo? Es tan grave esto porque el Espíritu Santo nunca de los nunca va a ir en contra de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo nunca va a contradecir ni la voluntad del Padre ni la voluntad del Hijo. Al contrario, el Espíritu Santo hablará de lo que el Padre y el Hijo le revelan y os lo hará saber. Esas fueron las palabras de Jesús. Por tanto, cuando yo veo algún predicador, ministro, líder sacerdote, el Papa, el sacerdote, que hablan cosas contrarias a la Biblia, me doy cuenta automáticamente que esa no es la voz del Espíritu Santo. Porque reitero, el Espíritu Santo nunca va a contradecir su propia palabra. La palabra de la Biblia, la cual actúa poderosamente en nosotros los creyentes, dice Pablo, fue sellada con la sangre de Cristo. Por lo tanto, no podemos venir y afirmar nuevas revelaciones, nuevas actuaciones místicas que contradigan la palabra de Dios. Lo que está escrito, el Espíritu Santo lo respiró, que es la palabra griega, lo hizo una inflación de expulsar a través de un mecanismo santo de la propia presencia de Dios, lo que se conoce como la inspiración plenaria de la palabra, está escrito. No pretendamos pues ir más allá de la propia voluntad del Espíritu Santo.
Porque ahora modernos líderes pretenden tener más autoridad que la propia Biblia. No existe ningún ser en la tierra que esté por encima de la Biblia. Queda claro que el falso papa, la falsa iglesia católica romana, que se ha querido tomar ese lugar como vicario de Cristo, pues obviamente vemos que es una falsedad. ¿Por qué? Porque nadie en la tierra, y me atrevería a decir tal vez de una manera muy extremista, en el universo, podría contradecir la palabra de Dios. Entonces, continuamos. La iglesia de Jerusalén envió a 2 de uno de sus miembros para confirmar personalmente que la carta era auténtica. No fuera a ser que la iglesia de Antioquía pensara que Pablo había falsificado esta carta. Una profecía inspirada por el Espíritu Santo puede haber añadido las bendiciones de Dios. Para que un segundo final de esta carta se repiten las palabras ninguna carga más. La carga de los cristianos gentiles no incluye la observancia de la ley. Me pregunto si el énfasis repetido es para toda esta presente generación. Hechos 15, del 30 al 32. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Cuando los cristianos gentiles oyeron decir que no se esperaba que llevasen la carga de la observancia de la ley mosaica, se regocijaron por la consolación que la noticia traía. Es muy natural. Sin embargo, en la actualidad no se les permite a los creyentes regocijarse cuando se les habla de la maldición de la ley en Malaquías 3, del 8 al 10. Finalmente, en sus oficios de profetas, esta verdad de ninguna carga más fue confirmada por Dios por medio de Judas y Silas. ¿Qué más clara enseñanza necesitamos de la palabra de Dios? Hechos 21:17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. El contexto ocurre aproximadamente en el año 60 después de Cristo, 8 años después del concilio de la iglesia de Hechos 15 y a la conclusión del viajero misionero tercero y final de Pablo. Por los libros de Romanos, Gálatas y 2 de Corintios sabemos que los cristianos fariseos judíos de la iglesia de Jerusalén, que inicialmente habían causado problemas a Pablo en Hechos 15, le habían seguido de iglesia en iglesia a lo largo de los años. Habían acusado a Pablo de dejar de enseñar a los cristianos a observar la ley mosaica. Hechos 21, 18 y 19 nos narra: al día siguiente, Pablo entró con vosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo afirmó e informó a los líderes de la iglesia de Jerusalén el éxito de que sus esfuerzos misioneros. Nótese que Santiago es todavía la cabeza de la iglesia. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Este texto es extremadamente importante.
Es evidente que los fariseos judíos eventualmente habían tomado el control de la iglesia de Jerusalén y habían engañado a Santiago junto con la iglesia, que es una verdadera lástima. Casi 30 años después del Calvario, los cristianos judíos de Jerusalén todavía estaban completamente dedicados a observar la ley mosaica. En lo concerniente al diezmo, no hay absolutamente ninguna manera de entender esta declaración sin llegar a la conclusión de que estos cristianos judíos todavía entregaban diezmos al templo. No hay ninguna manera legítima de siquiera dar a entender que eran celosos observadores de toda la ley, excepto del diezmo, o de lo contrario, entregaban diezmos a los líderes de la iglesia. Esto es absurdo. Así, 30 años después del Calvario, no había tal cosa como una doctrina del diezmo para sostener a los líderes de la iglesia. Repito, así, 30 años después del Calvario, no había tal cosa como una doctrina del diezmo para sostener a los líderes de la iglesia. 2000 años después, 2015 años después, no existe en el Nuevo Testamento una doctrina que diga que el líder, pastor, líder religioso, sacerdote, cura, papa, viva a través de los diezmos. Tal doctrina no existe, no es hallada ni confirmada en el Nuevo Testamento. Esto es otra de las muchas herejías y mitos cristianos modernos que populan hoy en las iglesias. Hechos 21:21 dice: pero les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apartarte de Moisés, diciendo que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué pues hay de esto? La multitud se reunirá, por cierto, para que escuchen a qué has venido. En todo este pasaje leemos claramente cómo los judíos cristianos estaban hostigando a Pablo a que Pablo obligara a los gentiles a guardar la ley de Moisés y a que se circuncidaran. Ese es el gran problema. Hay que recordar que la iglesia cristiana nació primeramente de una iglesia judía. Y a veces hasta eso pretendemos negar. Cuando los judíos cristianos se unieron con los gentiles cristianos, es cuando viene todo el problema que acabamos de narrar. Entonces, esto es por demás significativo por lo siguiente. Vemos aquí claramente que Pablo es acusado de lo siguiente. Hechos 21:26 al 29 dice: entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Aquí encontramos otros rasgos importantes. Primeramente dice que Pablo fue acusado por unos judíos
al verle en el templo y gritaban israelitas. Aquí nunca dice que los gentiles habían acusado a Pablo por verle en la iglesia, y tampoco dice que habían gritado: hermanos, ayudad. El contexto de este pasaje, junto con los que hemos revisado, demuestra enfáticamente que habla de judíos que estaban guardando perfectamente la ley, pero que se habían hecho cristianos y que querían que los gentiles guardasen las cosas judías. Aquí nuevamente tenemos un grave problema, porque ahora las iglesias del siglo XXI han adoptado lo que he determinado que grabaré más adelante, lo que se llama la teología del reemplazo. Es decir, todas las cosas judías que pertenecen al pueblo judío ahora ya lo están introduciendo a la iglesia, de tal manera que han judaizado a la iglesia. Entre cantos judíos, danzas judías, liturgias judías, sagradas escrituras judías, y todo lo que es judío se ha ido introduciendo paulatinamente a la iglesia, cayendo en condenación según Gálatas, porque todo el libro de Gálatas habla en contra de la judaización de los gentiles. Hay que recordar que en Cristo ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Todos los que hemos creído somos un cuerpo en Cristo. Entonces la disputa radica en que ahora estos que predican los diezmos quieren judaizar a la iglesia. Quieren que tú como gentil, que tú como cristiano adoptes una práctica netamente judía que fue abolida hace más de 2000 años. Cuando el templo de Jerusalén cae en el año 70, el pueblo de Israel se queda sin templo, sin sacerdotes, sin sumos sacerdotes, sin levitas, sin todo el sistema ceremonial y sacrificial que demandaban las ofrendas de la expiación. Por tanto, pues ya no hay diezmos que reclame ni el sumo sacerdote ni los levitas. ¿Cómo entonces, me pregunto, te quieren hacer tener una carga la cual fue abolida hace más de 2000 años? Así pues, vemos que el concepto de diezmo y su observanza está profundamente tergiversado. Es natural que estos pastores que vivan del diezmo te quieran dar toda una niebla de argumentos y una serie de artilugios de oratoria a fin de conseguir que tú sigas entregando tu dinero a esos ministerios o que te sigan robando. La clave consiste en que tú vayas directamente a la escritura y compruebes si estos hechos son así o son de otra manera.